Hace unas semanas me encontré con un mapa súper interesante en un artículo del sitio web OnDeck, del autor Matt Pelkey. Representan el principal sector de exportación de cada estado de Estados Unidos, usando datos de 2020 iré, señalando algunas correcciones, usando datos más recientes conforme avancemos. Así que en este video vamos a aprender sobre eso, agregando un poco de información propia. También hay un mapa sobre las importaciones de los estados, así que si a este video le va bien, puedo hacer otro sobre ese tema. La lista en sí es muy interesante, porque nos permite entender de inmediato cuáles son las grandes industrias más comunes en todo Estados Unidos, al menos en lo que respecta a las exportaciones. Por ejemplo, las aeronaves son la principal exportación en 14 de los 50 estados, lo que significa que debe ser una industria muy grande en general. Así que vamos a analizar cada estado mirando más de cerca el mapa. Vamos en orden alfabético. La mayor exportación de Alabama son los vehículos. Su mercado más grande es Canadá, aunque esto es para exportaciones en general, no solo de vehículos. Y las exportaciones representan el 10% del PIB estatal. Hoy en día, entre Mercedes, Honda y Hyundai, se producen 1 millón de autos cada año en Alabama. La principal exportación de Alaska es el zinc. Su mina Red Dog es una de las minas de zinc más grandes del mundo, y su socio comercial más importante es China. La principal exportación de Arizona son las aeronaves, y Arizona comercia principalmente con México, lo cual tiene sentido ya que es un estado fronterizo. Más de 1.250 empresas en Arizona trabajan en este sector, y el estado se autodenomina el hogar de gigantes, de la industria líderes en pruebas y desarrollo de aeronaves. En Arkansas también son las aeronaves, y Arkansas comercia principalmente con Canadá. Sus exportaciones solo representan el 5% de su PIB interno. Sin embargo, el arroz también es una gran exportación, ocupando el segundo lugar, y el algodón está en tercer lugar. Las exportaciones de California son similares, representando solo entre el 6% y el 7% de su PIB, y su principal socio comercial también es México. Los productos más exportados son autos o vehículos, si se quiere. Más de 50 compañías automotrices operan ahí. Entre ellas están grandes como Tesla o Mazda. Otras fuentes también señalan que la electrónica está entre las exportaciones más grandes. Colorado finalmente rompe con la tendencia del transporte y tiene la carne de res como su mayor exportación. Aunque los productos electrónicos y de computación también son importantes, ver la exportación número 1 no debería hacernos creer que de eso se trata toda la economía del estado. Simplemente es el producto que más exportan. E incluso así, la diferencia con otras exportaciones principales puede ser pequeña. Además, estas cambian todo el tiempo. Y si comparas estos datos de 2020 con los que están disponibles en Wikipedia, de 2018, verás que hay muchas exportaciones principales diferentes para cada estado. Así que tenlo en cuenta. Colorado es hogar de 13.000 productores de ganado vacuno. El estado tiene mucho acceso a agua dulce y amplios pastizales, lo que fomenta y ayuda a este sector. En Connecticut, volvemos a las aeronaves. La región de Hartford, en realidad, está clasificada como número 1 en empleos de fabricación de motores aeroespaciales. Ellos producen precisamente eso, motores, que exportan a destinos como Francia, Alemania y Canadá. La mayor exportación de Delaware es los medicamentos, que también puede clasificarse como productos químicos. La legislación local que protege la propiedad intelectual ha jugado, entre otros factores, un papel clave para influir en que las empresas biotecnológicas elijan Delaware como lugar para operar. Es interesante conocer todas las pequeñas razones detrás de esto. En Florida, sí, lo adivinaste, son nuevamente las aeronaves, pero las computadoras y la electrónica también son importantes allí. Y Brasil es sorprendentemente su principal destino de exportación. Georgia también figura en este mapa con las aeronaves como principal exportación. Sin embargo, un artículo más reciente de 2023 afirma que las principales exportaciones de Georgia son metales, automóviles, nueces, fertilizantes, vino y agua mineral. Y sus principales socios de exportación son Turquía, Azerbaiyán y Canadá. En el mapa, la principal exportación de Hawái aparece como chatarra ferrosa, que supongo significa metal sobrante. Pero datos de 2022 de otra fuente muestran que esto es solo la tercera exportación más grande, siendo el biodiesel ahora la número 1 y las partes de aviones la número 2. En Idaho, según el mapa, son los semiconductores, pero datos de 2021 indican que los alimentos y la agricultura siguen siendo las principales exportaciones, lo que nuevamente refuerza los cambios dinámicos que ocurren en estos primeros lugares de productos exportados. La principal exportación de Illinois coincide con la de Delaware, y es el sector de medicinas. Desde 1990, su industria farmacéutica ha crecido más del 40%.
no pude averiguar por qué hay tanta prevalencia de este sector en el estado. Supongo que tiene que ver específicamente con la ciudad de Chicago. Pero si tú sabes, déjame un comentario contándome más, igual que con cualquier otro estado. La principal exportación de Indiana también son los medicamentos envasados, e incluso las otras principales exportaciones coinciden con las de Illinois, así que tal vez sea algo regional. Principalmente exportan a Canadá. En Iowa, la principal exportación es el maíz, pero de nuevo, datos más recientes dicen que el maíz cayó al tercer lugar, ahora detrás de la soya y la carne de cerdo. De cualquier manera, podemos ver que la agricultura y la ganadería son grandes industrias en el estado, que creo que es el punto principal aquí. No necesariamente para entender solo el principal producto de exportación, sino para usar eso y comprender el panorama general de la economía de exportación del estado. Con Kansas, volvemos a las aeronaves. En 2021, representaron el 17.5% de las exportaciones del estado, lo cual es una ilustración perfecta de lo que mencioné antes. Ser el principal producto de exportación no significa en absoluto que sea el sector económico exclusivo o principal del estado. El 17.5% es solo el primer lugar. Está lejos de ser la mayoría de las exportaciones. Le sigue muy de cerca el segundo lugar. Kentucky es el número 17 en la lista alfabética de estados y, curiosamente, también es el 17º estado exportador más grande de Estados Unidos. También exporta principalmente partes de aviones, lo que realmente nos muestra lo grande que es este sector para Estados Unidos. Puede incluir la producción de partes físicas de los aviones, pero también componentes como ruedas o componentes electrónicos para las computadoras que los controlan. Luisiana aparece aquí con la soya como su principal exportación, pero datos más recientes dicen que la soya cayó al tercer lugar, siendo ahora el gas natural licuado la principal exportación, seguido del petróleo. La principal exportación de Maine, ¿lo captas?, es la langosta. Debe ser el lugar favorito de DJ Khaled. La langosta de Maine es bastante famosa en todo el país, pero de nuevo, datos más recientes muestran que ha sido superada por el gas natural y las piezas de aviones. Quizás también sería interesante otro video enfocado en los productos más icónicos de cada estado. Así como Maine es conocido por la langosta, otros estados son igualmente conocidos por cosas específicas. Según el mapa, la principal exportación de Maryland también son las aeronaves, pero los datos de 2022 dicen que fue superada por el gas natural, quedando las aeronaves en segundo lugar y seguidas por el carbón. Me sorprendió que el carbón siga siendo una gran exportación en un país tan industrializado como Estados Unidos. El mapa indica que la principal exportación de Massachusetts es el oro, que por cierto fue el segundo producto más exportado de Alaska. Los datos que encontré no discriminan específicamente el oro, pero sí dicen que las piedras y metales preciosos son las principales exportaciones, aunque seguidos muy de cerca por los plásticos y productos químicos. La mayor exportación de Michigan son los vehículos, a pesar del semicolapso del cinturón del óxido. La industria automotriz sigue siendo muy grande ahí. De hecho, las industrias relacionadas con vehículos ocupan los primeros 4 lugares en exportaciones, entre camiones, autos, transmisiones y otras partes de vehículos. Minnesota aparece en el mapa como aceites ligeros, es decir, combustible, y es correcto. Aunque el estado también exporta muchos materiales médicos y productos electrónicos, la agricultura también es muy importante ahí, con soya, maíz y carne de cerdo. En Mississippi es el petróleo. Y en Missouri son los vehículos, específicamente los camiones de reparto. De hecho, este parece ser un sector importante en el estado. Sus exportaciones representan $290 millones, mientras que el segundo producto más exportado, el nitrógeno, solo representa 77 millones, prácticamente un tercio del valor. En Montana es el carbón, pero en 2022 eso fue superado por la energía eléctrica y otros productos de cobre. En Nebraska volvemos a la carne de res. Nebraska es vecino de Colorado, así que confirma que realmente es algo territorial y regional. Sin embargo, en 2023 la soya apenas lo superó, pero también hay que recordar cómo algunas industrias están interconectadas. Por ejemplo, la soya se usa mucho para alimentar animales en las granjas, así que a medida que crece la industria de la carne de res, necesariamente también crece la industria de la soya, y quizá a un ritmo más rápido. En Nevada tenemos oro de nuevo, y la manufactura de metales en general. Con Nuevo Hampshire volvemos a las aeronaves, pero le siguen muy de cerca los materiales médicos. El mapa señala el paladio como la principal exportación de Nueva Jersey, pero en 2023 ni siquiera está entre las 5 principales. El platino y las joyas lo son, a menos que el paladio esté incluido en las joyas o se confunda con el platino. En Nuevo México tenemos partes de procesamiento de datos, pero en 2022 esas fueron superadas por combustibles, petróleo y reactores nucleares.
En Nueva York, el tercer estado que más exporta, superado solo por California y Texas, son los diamantes. Pero en 2022 cayeron al segundo lugar, superados por el oro. La ciudad de Nueva York tiene el distrito de los diamantes, donde se comercian estos artículos. La mayor exportación de Carolina del Norte son las vacunas y los anticuerpos. Dakota del Norte exporta principalmente lo mismo que su vecino Minnesota, aceites ligeros, principalmente petróleo para motores. En el caso de Ohio, según el mapa, una vez más son partes de aviones. Sin embargo, investigaciones adicionales dicen que su principal exportación son calderas, maquinaria y aparatos mecánicos, mientras que la segunda son vehículos. Así que, a menos que la maquinaria y los aparatos sean para aviones, el mapa también está desactualizado aquí. De hecho, la principal exportación de Oklahoma sigue siendo partes de aviones, pero le siguen de cerca los metales preciosos y el algodón. La principal exportación de Oregón, lamentablemente, no es orégano. En su lugar, son procesadores eléctricos y componentes electrónicos en general. En Pensilvania, una vez más, es medicina. Creo que después de aviones, oro, autos y petróleo, este es uno de los sectores más grandes. El de Rhode Island también son metales preciosos. Carolina del Sur nuevamente aparece como aviones en el mapa, pero los datos de 2023 dicen que los autos superaron a los aviones. En Dakota del Sur, el mapa dice que la principal exportación es la levadura de cervecería. Para ser honesto contigo, no tenía idea de qué eran esas cosas. Aparentemente, es una forma de levadura que se usa para elaborar bebidas. Si no es específicamente eso, el alcohol en general sigue siendo la mayor exportación del estado. En Tennessee son instrumentos quirúrgicos. Un dato curioso, Estados Unidos es en realidad el mayor productor mundial de estos, y muchos provienen de Tennessee. La principal exportación de Texas es, como era de esperarse, el petróleo, del cual tienen mucho. Con Utah, volvemos al oro. Es vecino de Nevada, así que, al igual que la carne de res de Colorado y Nebraska, parece ser algo regional. La principal exportación de Vermont son los circuitos integrados o circuitos electrónicos, seguidos por equipo deportivo, papel recubierto de kaolín, chocolate y luego partes de aeronaves. ¿Qué conjunto tan diverso de industrias tienen? En Virginia, la principal exportación es el carbón. El mapa indica que en Virginia Occidental también es así, pero investigaciones con datos más recientes muestran que acaba de ser superado por los motores de encendido por chispa. Perdón por esta interrupción en el orden alfabético, pero aquí tenía sentido. La principal exportación de Washington también son partes de aeronaves, seguida de la soya, pero solo a la mitad del valor. Según el mapa, la principal exportación de Wisconsin son las aeronaves, pero otras fuentes dicen que es maquinaria industrial y eléctrica. Así que, de nuevo, a menos que estos sean conjuntos de maquinaria usados para aeronaves, el mapa ya no es válido aquí. Y finalmente, la mayor exportación de Wyoming es el carbonato de disodio. No tengo idea de qué es esto, y fue inusualmente difícil investigarlo. Sus otras principales exportaciones son fertilizantes químicos, así que supongo que también está relacionado con eso. Luego tenemos los territorios estadounidenses. Es interesante ver lo que ellos exportan también. La mayor exportación de Samoa Americana es el petróleo refinado. La de Guam también, junto con materiales de construcción y pescado. Las Islas Marianas del Norte también, junto con chatarra de cobre. Puerto Rico es diferente, y principalmente exporta productos farmacéuticos. Aquí, de hecho, es la mayoría, más del 50% de sus productos. Ahora que lo pienso, mi uso del término principalmente en otros estados puede haber sido engañoso. Y finalmente, las Islas Vírgenes de Estados Unidos también exportan principalmente petróleo ligero. Así que esas son las principales exportaciones de cada estado y territorio de Estados Unidos. Conociendo los principales sectores de exportación en Estados Unidos, que parecen ser aeronaves, petróleo, metales preciosos, autos y medicamentos. Entendiendo que parece haber algunas tendencias regionales, lo que nos muestra cómo el territorio y la tierra también pueden influir en esto. Como mencioné, los datos en el mapa pueden estar desactualizados, e incluso el complemento que encontré también puede estarlo, especialmente considerando que esto es algo que evoluciona bastante rápido. ¿Te sorprendió alguno de estos datos y tienes alguna corrección? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por ver este video. Recuerda suscribirte para no perderte los próximos, y nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.